Era un pueblo pequeño, tan pequeño que cuando alguien estornudaba, el eco saludaba 3 veces. Las casas, hechas de barro y madera, se alineaban como soldados cansados. Y en medio de aquel paisaje seco, con árboles torcidos y caminos de tierra, vivía doña Elvira. Tenía más de 80, aunque nadie sabía el número exacto. Su espalda estaba vencida por los años, pero su fe seguía erguida como un roble. Vivía sola, en una casita humilde con una verja de palos y un banco viejo que daba a la calle principal. Ese banco no era solo madera y clavos, era testigo de algo más profundo, una espera que desafiaba al tiempo. Cada domingo, desde hacía más de 20 años, doña Elvira se sentaba ahí, bajo la sombra de un árbol de ramas torcidas, mirando fijo el camino. No hablaba mucho, no pedía nada, solo esperaba. Los vecinos la conocían bien, algunos la saludaban con respeto, otros le dejaban una fruta o un poco de pan. Pero todos sabían una cosa, esa mujer esperaba a su hijo. Él prometió volver cada domingo, decía con voz suave, y una promesa no se rompe. Su hijo, Andrés, trabajaba en una finca a varias horas de distancia. Durante años, venía cada domingo, tal como lo había prometido, hasta que un día, no llegó. Desde entonces, nadie más lo vio, pero ella seguía ahí. Porque hay promesas que no se archivan, ni se olvidan, hay promesas que se siembran en el alma, y doña Elvira era el jardín donde esa promesa florecía cada semana. Fue un domingo extraño, el sol no salió con la misma fuerza, el aire estaba pesado, y una bruma densa cubría el horizonte como un presagio que nadie supo leer. Doña Elvira ya estaba en su banco, tenía un canasto a un lado con pan recién hecho y una taza de café caliente sobre la verja, era su ritual. Hoy Andrés trae dulce de guayaba, siempre lo compra en días nublados, murmuró, como hablándole al viento. Pero el tiempo pasaba, el camino seguía vacío, solo el silbido del viento y el rumor de las hojas le hacían compañía. Desde la finca, Andrés salía tarde ese día, había ayudado a atender un parto complicado de una vaca, estaba cansado, pero no pensaba faltar. Apenas pudo, se montó en su caballo, compró lo de siempre en el mercado y emprendió el regreso. Pero a mitad del camino, el cielo estalló, una tormenta de esas que no piden permiso. Rayos, truenos, lluvia tan fuerte que parecía castigo. El caballo se agitó, Andrés intentó calmarlo, pero un rayo, de esos que parten montañas, cayó cerca, y sin aviso, uno lo alcanzó directamente. El cuerpo del muchacho cayó sin vida entre barro, piedras y ramas. En el pueblo, la tormenta llegó después, los vecinos corrieron a protegerse, menos ella, doña Elvira no se movió. La lluvia le empapaba el vestido, el chal, el alma, pero sus ojos seguían clavados en el camino. Debe estar viniendo, se habrá detenido por la lluvia, ya viene. La vecina, doña Marta, se acercó con un paraguas y una manta. Entre, por favor. Está empapada. Si Andrés llega y no me ve aquí, pensará que perdí la fe, respondió con una dulzura firme. Nadie insistió más. No se le discutía a una madre que espera. Horas después, cuando ya era noche cerrada, unos hombres llegaron a caballo, traían un cuerpo cubierto con un costal húmedo. Uno de ellos se quitó el sombrero. Lo encontramos en el barranco. Doña Marta entendió, se acercó a doña Elvira, que seguía ahí, quieta, comadre, no mire, pero ya era tarde. Doña Elvira reconoció las botas, el bulto, el silencio. No gritó, no cayó, solo soltó la taza. Y en ese instante, algo en sus ojos se apagó, como una vela cuando se queda sin oxígeno. Los hombres, por respeto y por costumbre, lo enterraron esa misma noche. La tormenta aún caía, como si el cielo llorara también. Doña Elvira no asistió al entierro, no por decisión, sino porque su mente ya no estaba allí. Había viajado a otro lugar, uno donde Andrés seguía viniendo cada domingo. Desde ese día, ella dejó de hablar del presente, solo preguntaba, ¿qué hora es? Ya viene mi niño. Y todos en el pueblo entendieron,
El corazón de una madre a veces decide olvidar para seguir creyendo. Y ese olvido, a su manera, también es fe. Los días siguientes fueron silenciosos. Doña Elvira ya no mencionaba la lluvia, ni el entierro, ni la tormenta. Para ella, nada había pasado. El domingo siguiente, como cada semana, se levantó al amanecer, barrió el patio, calentó café en la olla de barro y puso 2 tazas sobre la mesa. Una para ella y otra para Andrés. Después, caminó lentamente hacia su banco bajo el árbol torcido, el mismo de siempre, el que ya parecía parte de su cuerpo. Los vecinos la veían con una mezcla de tristeza y asombro. Ella sonreía, saludaba y decía lo mismo: hoy mi niño viene, se atrasó la semana pasada, pero nunca falta 2 veces. Doña Marta intentó hablarle, le llevó sopa caliente, le habló con ternura, le recordó lo que había pasado, pero nada cambiaba. Él prometió venir. Y cuando una promesa se hace con el alma, Dios la guarda, así que yo también. En su mente, el tiempo se había detenido, el reloj se había roto justo antes del trueno, y lo único que seguía funcionando era la fe. Los domingos se volvieron un eco de los anteriores: café, banco, mirada al camino. A veces llovía, a veces no, a veces los pájaros cantaban, otras veces, solo el viento respondía. Pero ella seguía ahí, como una estatua viva del amor más profundo, como una oración que nunca se cansa. Porque, en su mundo, su hijo no estaba muerto, solo demorándose. Y cada domingo, su corazón latía con la esperanza intacta, como si el cielo entero conspirara para devolverle lo que el rayo había robado. Nadie se atrevía a sacarla de ese mundo, porque, en el fondo, todos sabían que, aunque vivía en el pasado, Doña Elvira seguía creyendo en el futuro. Pasaron los meses, después, los años y el mundo siguió girando, pero no para ella. Doña Elvira envejecía lentamente, como si su alma se aferrara al último hasta pronto de su hijo. El banco seguía allí, más desgastado, más gris, pero firme, como su promesa. Cada domingo, la misma escena, el sol asomando por detrás del cerro, la brisa suave moviendo las hojas secas, y ella, sentada, en silencio. Los niños nuevos del barrio preguntaban: ¿quién es esa señora que nunca se mueve de ahí? Y los mayores respondían: es la madre que espera, perdió la memoria, pero no la esperanza. Algunos se acercaban y le dejaban flores, pan, una manta para el frío. Ella agradecía con una sonrisa dulce, pero sin apartar la vista del camino. Hoy mi hijo llega con plátanos maduros, como cuando era niño, hoy trae la boina nueva que le tejí. Hoy, seguro, viene más temprano. Su mente construía domingos perfectos, y su corazón los vivía como si fueran reales. Nunca hablaba de tristeza, nunca de muerte, solo de llegada. El árbol torcido la cubría con su sombra fiel, parecía inclinarse sobre ella, como protegiendo un secreto sagrado. Y así, mientras el mundo corría con prisas, ruidos y olvidos, en esa esquina del pueblo, el tiempo se detenía cada semana. Porque donde hay una promesa viva, el reloj ya no manda, manda el amor. Y ese amor, en Doña Elvira, seguía sentado, mirando el horizonte. Esa mañana, el pueblo despertó más callado que de costumbre. Ni los gallos cantaron a la misma hora, ni el viento sopló con la misma fuerza. Doña Marta, como siempre, fue la primera en salir, iba a colgar la ropa, cuando notó algo: el banco. Doña Elvira seguía ahí, pero algo era distinto. No se movía, no tejía, no murmuraba nada. Sus manos estaban cruzadas sobre el regazo, el chal perfectamente colocado, y su rostro, en paz. Se acercó lentamente, le tocó la mano, estaba fría, pero serena, como quien se queda dormido mirando el cielo. Se arrodilló junto a ella y con la voz quebrada, susurró: él vino por ti, ¿verdad, comadre? Lentamente, el pueblo fue enterándose, una a una. Las vecinas llegaron con flores, los niños se quedaron en silencio, los hombres quitaron sus sombreros con respeto. No hubo llanto,
solo una ternura profunda que se respiraba en el aire. No quisieron llevar su cuerpo lejos, la enterraron ahí mismo, junto al árbol torcido, a un costado del banco donde vivió su fe, y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a mover el banco. Lo dejaron justo como estaba, como testigo, como altar. Desde ese día, cada domingo al amanecer, algo extraño comenzó a ocurrir. Un rayo de sol atravesaba el follaje del árbol y caía justo sobre el banco. Y algunos vecinos decían sentir un calor suave, como si alguien invisible estuviera sentado ahí, mirando el camino, esperando todavía. O tal vez, ya no esperando, tal vez, por fin, descansando. Porque cuando una madre cumple su promesa de esperar, Dios cumple la suya, llevarla al encuentro eterno que tanto soñó. Hay esperas que son castigo, y hay otras que son oración. Elvira no murió esperando, murió creyendo, y eso hace toda la diferencia. Porque el amor verdadero, ese que nace del alma, no mide tiempo, ni clima, ni excusas. Solo sabe estar, incluso cuando nadie más lo entiende. Tal vez tú también tienes a alguien que te espera, alguien que no pide mucho, solo que cumplas lo que una vez prometiste. Una llamada, una visita, un te quiero que se está quedando sin aire. Porque, aunque no lo digan, hay madres, padres, abuelos, que se sientan en su propio banco cada domingo, mirando el celular, mirando la puerta, mirando un silencio que grita. Y cuando ya no están, no sirve traer flores, ni publicar fotos, ni soltar lágrimas viejas. Lo que cura es lo que haces mientras están vivos. No esperes a que el banco esté vacío para darte cuenta. No dejes que el próximo domingo se sienta como una deuda. Hoy es el día. Haz esa llamada. Haz esa visita. Haz ese abrazo. Porque hay esperas que no duran para siempre. Y promesas que se apagan cuando no se cumplen a tiempo. Honra a los que te aman. Honra tu palabra. Honra la fe que otros pusieron en ti, cuando tú aún no creías en ti mismo. Y si esta historia tocó tu corazón, si te recordó a alguien, escribe en los comentarios: Dios nunca falla en su promesa. Que esta historia no sea solo una anécdota, que sea un despertar. Suscríbete para más historias como esta. Comparte con quien necesite regresar a tiempo, porque aún hay bancos ocupados, por corazones que siguen creyendo. Y mientras haya amor, mientras haya fe, el reencuentro siempre será posible.